Ok, volví, pero ahora con este ejercicio de estequiometría que nos dice lo siguiente, que para esta reacción, está aquí, si entran 0.65 toneladas de yoduro cuproso, 75% puro, porque hay que recordar que no todas las reacciones no tienen todos los elementos 100% puros y tampoco son 100% eficaces. Y que esto se une con 450 litros de ácido nítrico 65% puro. Y pues este ácido nítrico con una densidad de 1.65 gramos por sobre mililitro. Nos da tres incisos. El A nos dice que sabiendo que tan solo fueron obtenidos 0.425 toneladas de nitrato cúprico, nos pide determinar el rendimiento porcentual de la reacción. En el B nos pide determinar el porcentaje de reactivo en exceso de cada reactante. Y el C nos dice que si se desea producir una tonelada de nitrato cúprico, debemos de calcular los kilogramos de yoduro cuproso y litros del ácido necesarios considerando las purezas dadas y el rendimiento calculado. O sea, las purezas que vamos a encontrar, las purezas que nos da el problema y el rendimiento porcentual que nos vamos a encontrar en el inciso A. Ok, ya con esto, pues vamos primero a hacer algo que es muy importante que hagamos porque nos va a servir un montón más adelante, que va a ser una cosa demostrar la conservación de la masa, la ley de la conservación de la masa, y la segunda va a ser encontrar nuestro reactivo limitante y nuestro reactivo en exceso. Ok, con esto, ¿qué puedo hacer? Pues esta es nuestra reacción, ¿no? 16 de HNO3 más 6 de CUI, QI, o como le dicen, ¿no? Algo así le decían. Que esto nos da el CuNO3 más 4NO más 3 yodos más 8 aguas. Ok, ¿no? Entonces, pues vamos a poner primero el número de moles de cada molécula, que sería 16 moles del ácido, 16 moles del yoduro cuproso, y 6 de este, 4 de este, 3 de este y 8 de este. Y ahora vamos a calcular el peso molar de cada sustancia. Para calcularlo, pues es tan fácil como ir a la tabla periódica y buscar el peso molar de cada elemento y sumarlos. Por ejemplo, aquí tenemos el HNO3. Vamos a la tabla periódica y buscamos peso molar del hidrógeno, que es 1, más el del nitrógeno, que es 14, y ya van 15, más el del oxígeno, pero como el oxígeno es triatómico, pues lo multiplicamos por 3. Entonces el peso molar del oxígeno es de 16, por 3 nos da 48, y 48 más los 15 nos da 63, y aquí vamos a poner 63. Y con el cobre y el yodo lo mismo, y así con todos, y de tal manera que nos quede así. Miren, aquí está hecho 63, y así, y esto aquí, y esto aquí, y así con todos. Ok, y ahora vamos a efectuar las multiplicaciones y vamos a darnos cuenta que en cada uno se pueden cancelar los moles. Ahí está muy grande. Y ya está. Moles con moles. Y nos va a quedar los puros gramos. Entonces, si hacemos 16 por 63, nos va a dar este número y los moles se van a cancelar y así. 6 moles por esto de aquí, se cancelan moles y nos da los gramos de la sustancia. Entonces nos queda de esta manera. Y pues podemos hacer una suma en cada lado para que nos quede que 2150.676 gramos es igual a lo mismo. O sea, aquí nos da que pues, esto es igual, lo cual es correcto, no nos da ninguna incoherencia. Si nos diera alguna incoherencia, que por ejemplo, no sé, una incoherencia de 100 igual a 20, una cosa así, entonces que estamos mal en algo o que está mal la ecuación, está mal balanceada o cualquier cosa así. Ok, pero aquí lo único que nos va a interesar es la reacción en sí, la ecuación y la cantidad de sustancia de cada una que hay para que reaccionen, que sería de esta manera, que pues aquí tenemos la ecuación y que
para que esta ecuación, para que esta reacción ocurra, tiene que reaccionar 1008 gramos con 1142.676. Eso es así de base. Ya después vamos a ver que no es necesario meterle exactamente esto, pero bueno. Ok, ya con esta aquí la vamos a ocupar un montón. Entonces la vamos a anotar aquí abajo del problemita porque les digo que la vamos a estar ocupando un montón. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Es calcular ahí el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Y, ok, ahí, pues como dije, medio trabado esta cosa. Así, vamos a calcular reactivo limitante y reactivo en exceso. Para eso ocupamos llevar todo a gramos para que nos queden igual las cuentas. Ok, entonces el 0.65 toneladas de yoduro cuproso, 75% puro. ¿Eso cómo lo vamos a interpretar? Pues bueno, la masa del cobre entonces será 65 toneladas. Pero estas nosotros no ocupamos las toneladas, ocupamos gramos. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar, vamos a convertir toneladas a kilos y kilos a gramos. O podemos hacerlo directamente a gramos. Entonces sabemos que 1000 kilogramos pues es una tonelada. Entonces efectuamos esta operación. Pero de una vez también me recuerdo que para que no me queden kilogramos, recuerdo que 1000 gramos es lo mismo que un kilogramo. Hago una conversión de unidades pues. Y aquí fíjate que esta tonelada con esta que se cancelan y este kilogramo con este kilogramo se me cancelan y nos va a quedar únicamente gramos. Y 0.65 por mil nos va a dar 650 mil gramos. Pero también esto de aquí sería si el cobre fuera, si tuviéramos cobre 100% puro. Pero como nos dice que es 75% puro, debemos de multiplicar por 0 punto y la pureza, o sea, 0.75. Entonces ahora sí, efectuando esta multiplicación, nos va a quedar que la masa de cobre puro que tenemos en realidad son 487.500 gramos de yoduro cuproso. Ok, entonces, ahí está. Ajá. Y para acá lo apuntamos, ¿no? Que tenemos esto del cobre puro, yoduro cuproso puro. Ok. Ahora vamos a para encontrar la masa del ácido nítrico porque nos dan los litros y la densidad, pero a nosotros no nos interesa ni litros ni densidad, nos interesa la masa que en gramos. Entonces hay que recordar que la densidad es igual a masa entre volumen. Entonces si despejamos volumen, perdón, si despejamos masa sería que la masa sería igual a esto que está dividiendo, pasa multiplicando, o sea, densidad por volumen. O sea que la masa va a ser igual a densidad por volumen. Entonces la masa del ácido nítrico será 1.65 gramos sobre mililitro, que está en la densidad, por el volumen, que es 450.000 mililitros. Ok, entonces ya con esto efectuó la operación, pero también, bueno, no, si quieres, de una vez puedes multiplicar por punto la pureza, porque aquí también nos dice que el ácido nítrico es 65% puro, no es 100% puro, es 65% puro. Entonces vamos a multiplicar por 0 punto la pureza, que sería por 0.65. Ok, ahora sí, efectuando esta operación, vamos a ver aquí mililitros con mililitros se cancelan y nos queda solamente gramos y esto de aquí nos va a dar un número. Entonces ese número pues será 482.625 y estos son gramos de HNO3. Y pues esta es la masa del ácido puro. Ok, entonces lo apuntamos aquí, ¿no? Para que ahí nos quede el dato. Porque lo vamos a ocupar más adelante. Y lo vamos a ocupar bastante. Ok, ya con esto, ahí que lo apuntamos todo. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí, ya vamos por el inciso A. Que vamos a calcularlo. Ahí, no, perdón. Ah, no, perdón.
Ay, todavía me falta encontrar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Ay, ya ando yo en otro mundo. Ok. El reactivo limitante y en exceso. Entonces, para encontrar el reactivo limitante, hay que recordar que el reactivo limitante es el que, pues vaya, valga la redundancia, que ya hasta te lo hice en el nombre, es el reactivo que limita tu reacción. O sea, un reactivo que hay en menor cantidad de la que yo necesito. O sea, si yo ocupo para que mi reacción reaccione, no, para que mi reacción ocurra, em, yo necesito cierta cantidad de los elementos, de las sustancias. Entonces, cuando tengo menos cantidad de una sustancia, ese va a ser mi reactivo limitante. Esa va a ser mi sustancia limitante. Porque va a hacer que mi reacción no ocurra del todo, sino que me va a sobrar el otro reactivo, que sería el reactivo en exceso. Me va a sobrar porque pues ya no va a poder, ya no va a tener con qué reaccionar. Porque el otro ya se habrá acabado, el limitante. Y por eso pues se le llama limitante. Pues, es muy redundante, pues ya lo dice el nombre. Ok, entonces para encontrarlos pues podemos hacer una regla de 3 diciendo que para que 1008 gramos del ácido reaccionen se necesita 1142.676 gramos de yoduro cuproso. Entonces puedo hacer esta relación y puedo aquí poner el valor de cualquiera de los datos que tenemos, o podríamos poner cualquiera y al otro llamarle X. En mi caso yo voy a agarrar al del ácido y al yoduro cuproso le voy a poner X. Entonces yo agarro el ácido y digo que entonces si esto de aquí es cierto, esto que 1008 gramos del ácido reaccionan con 1142 del yoduro cuproso, entonces ¿cuánto necesito para que reaccione el 482.625 gramos del ácido? Entonces así lo pongo. Y si hago aquí regla de 3, multiplico cruzados a estos y lo divido entre este de aquí, este. Entonces me va a dar un número que sería una cantidad, perdón. Ahí está. Y esa cantidad sería 547.107.1473 gramos de yoduro cuproso. Ok, entonces aquí es hora de hacer un análisis. Hay que pensar que yo necesito, según esto que acabo de hacer, esta regla de 3, necesito 547.107.1463 gramos de yoduro cuproso. ¿Y cuántos tengo yo? Esto ya lo habíamos apuntado acá. Ahí está. Mira, ¿cuántos tengo yo? Yo tengo nada más y nada menos que 487.500 gramos de yoduro cuproso. Entonces, necesito más del que tengo. O sea, yo tengo esto y yo necesito esto. Entonces, este número de aquí es mucho más grande del... O sea, necesito mucho más yoduro cuproso del que yo tengo. O sea, como yo necesito más, al momento de que reaccionen, si yo meto esto de aquí, ocupo que para que esto de aquí se acabe, necesito tener esto de aquí. Pero si no tengo esto, sino que tengo menos, entonces cuando meta esto de aquí, me va a seguir, y meta esto de aquí, me va a sobrar ácido. Entonces llego a la conclusión que de que se me va a acabar el yoduro cuproso, el CUI, se me va a acabar. Y el ácido va a ser el HNO3 va a ser el que me va a quedar, el que no va a reaccionar del todo. Entonces, como no va a reaccionar del todo, yo puedo decir que mi reactivo limitante entonces será el yoduro cuproso, porque será el que me va a sobrar. Y el que me va a faltar. Y el que me va a sobrar es el que está en exceso, que va a ser el ácido. El ácido, el HNO3, pues va a ser el que me va a sobrar cuando ocurra esta reacción. Entonces ya tengo mi reactivo limitante, que es el CUI, el yoduro cuproso, y el reactivo en exceso, que es el ácido nítrico, el HNO3. Ok, ya con esto ahora sí los apunto acá. El reactivo limitante es el CUI y el reactivo en exceso es el HNO3. Ok, ya con esto, ¿qué puedo hacer? Ahora sí ya voy ahora sí por los incisos, ahora sí de verdad. Ok,
Voy por el inciso A, que me dice que tan solo fueron obtenidos 0.425 toneladas de nitrato cúprico. Nos pide determinar el rendimiento porcentual de la reacción. No sé si se alcanza a ver bien así ya al final del video, porque aquí yo lo veo muy chiquito, pero sí lo alcanzo a ver, pues. Espero que sí se vea. Ok. Entonces, para determinar el rendimiento porcentual necesitamos primero que nada encontrar la masa teórica y la masa real de lo que nos va a producir nuestra reacción. Ok, entonces, ¿cómo hago eso? Entonces yo voy a decir que si aquí de mi reacción esta que ya había hecho desde el principio, si por ejemplo, esto es mejor que lo hagan con el limitante, también se puede hacer con el reactivo en exceso, pero para eso tendrían que hacer una regla de 3 y calcular primero cuánto es el reactivo, la cantidad de reactivo en exceso que sí se va a utilizar, el reactivo que sí reacciona, y ya a partir de eso lo harían. Pero es mejor hacerlo con el limitante porque directamente agarran el limitante. No es necesario hacer otra regla de 3. Entonces, agarro el limitante, que sería el CUI, y digo que 1142.676 gramos de yoduro cuproso o CUI, como le digan, reacciona, que diga, me producen 1125.276 gramos del CuNO3, o como, bueno, no sé, le voy a decir nitrato cúprico, pues. Siento que es más fácil decir nada más nitrato cúprico. Ok, eso me va a producir esa cantidad de nitrato cúprico. Y pues pasando 0.425 toneladas a gramos, eso me va a dar eso me da de hecho 4.225, no, perdón, 400.025, ajá, 425.000 gramos. Ah, sí, ¿en qué estaba? Ah, sí, en esto. Ok. Entonces, yo digo que tengo pues 487.500 gramos de CUI. Entonces, ¿esto cuánto me va a producir de nitrato cúprico? Y pues me queda una regla de 3. Entonces multiplico cruzado el 487.000 con el 1.125 y lo divido entre el 1.142. Ok. Y ya me va a quedar que X va a ser igual a 480.076.6359 gramos de nitrato cúprico. Ok. Entonces, esto que nos da aquí es nada más y nada menos, esto de aquí es nada más y nada menos que la masa teórica. Esto es lo que se supone que me debería de dar, porque aquí estoy yo considerando que mi reacción es 100% eficiente. Más sin embargo, mi reacción no es 100% eficiente. Entonces, para encontrar el porcentaje de reacción, debo de dividir la masa real, que es la que me dice que se obtuvo, que es 0.425 toneladas, entre la masa teórica, que es esta que calculé aquí. A través de cálculos la conseguí, y eso lo multiplico por 100 y eso me va a dar el porcentaje. Entonces, pues el porcentaje de reacción sería 425.000 gramos, que ya les dije que era lo que es 0.425 toneladas convertidas a gramos. Yo no hice el cálculo porque se me pasó de hecho, pero lo pueden hacer. Y eso lo divido entre la masa teórica que ya la había obtenido ahorita y la multiplico por 100. Entonces realizo esta operación y aquí fíjate que gramos con gramos se me cancelan. Entonces no me va a quedar gramos al final. Y entonces me va a quedar que entonces el porcentaje de la reacción será un 88.52%. Esa es la eficiencia de mi reacción. Ok. Entonces mi reacción es 88.52% eficiente. Ok. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí ya tengo el inciso A. Esta es mi respuesta del inciso A. Ahora voy con el inciso B, que me pide determinar el porcentaje de reactivo en exceso de cada reactante. Ok. Para esto, ahora. Ah, sí, anoto acá el porcentaje de reacción. Lo anoto tantito acá para que no me vaya a perder. Ok. Ahora sí, para calcular el porcentaje de reactivo en exceso en cada reactante.
Eso pues es el reactivo, el porcentaje de reactivo en exceso en cada reactante es simplemente la masa que no reacciona entre la masa que sí reacciona. Se define eso, la masa que no reacciona entre la que sí reacciona por 100. Y eso se cumple tanto para el limitante como para el reactivo en exceso. Ok, entonces ¿cómo lo hago para encontrar la masa que sí reacciona del... mm, del reactivo limitante? Pues es simplemente que al reactivo limitante ese lo voy a multiplicar por 0 punto y la pureza, que sería 82,52. Entonces esta es la masa que yo tenía de... Ahí está, de yoduro cuproso. Ahí, ¿qué hice? Ahí está, esa es la masa que yo tenía de yoduro cuproso. Y lo debo de multiplicar por la eficiencia de la reacción, por el rendimiento porcentual de la reacción. Es por eso lo multiplico por 0 punto y el rendimiento. Entonces al realizar esto aquí me va a quedar que entonces el reactivo que sí reacciona será igual a 431.500. Ay, así. Entonces el reactivo que sí reacciona, la cantidad de reactivo que sí reacciona, será 431.535 gramos de yoduro cuproso. Entonces, si esto es lo que reacciona y esto es lo que tengo en total, entonces ¿cuánto es lo que no reacciona? Pues sencillo, es la masa total menos la que sí reacciona. Entonces hago una resta de la masa total entre la que menos la que sí reacciona. Y pues eso nos queda que entonces la cantidad de reactivo que no reacciona son 55.965 gramos de yoduro cuproso. Ok. Y ya les dije que el porcentaje de reactivo en exceso de cada... Ahí está. De cada reactivo, pues es el reactivo... Ahí está. El reactivo que no reacciona, la cantidad de reactivo que no reacciona, entre la cantidad de reactivo que sí reacciona, y eso multiplicado por 100. Ok, y aquí pues ya tengo tanto la cantidad de reactivo que no reacciona como la cantidad de reactivo que sí reacciona. Entonces al ya tener eso, pues la cantidad de reactivo que no reacciona son 55.965 gramos de yoduro cuproso. Y la que sí reacciona pues es 431.535. Y pues aquí se cancelan los gramos de yoduro cuproso. Los de arriba con estos de aquí. Ahí se me fue. Y se cancelan. Y pues aquí va a caer esto por 100. Entonces nos va a quedar que el porcentaje de reactivo en exceso del reactivo limitante será de 12.9688%. Ahora, para calcular el reactivo en exceso, mira acá apunta el del cobre, el yoduro cuproso. Entonces, para calcular el reactivo en exceso, ahí está. Lo hago con una regla de 3. Primero hago una regla de 3, donde... Ay, ay, no sé, parece que acabo de comer. Pero bueno, así. Digo que 1008 gramos del ácido reaccionan con 1125.276 gramos del nitrato cúprico. Entonces aquí cuestiono que ahí está, cuánto ácido ocupo, ácido nítrico, cuánto ácido nítrico ocupo para formar los 425.000 gramos del nitrato cúprico. Y pues aquí es otra regla de 3 que me aparece. Y la resuelvo, pues multiplico cruzado y divido entre este. Entonces ya que haga eso me va a quedar que pues x será igual a 380.000, 706.6 gramos de ácido del HNO3. Entonces esa cantidad de HNO3 justamente es la cantidad de reactivo que sí reacciona. Entonces, pues si esto es el reactivo que sí reacciona, entonces ¿cuánto es el reactivo que no reacciona? Pues la cantidad total de reactivo que tengo, ¿no? Menos la cantidad de reactivo que sí reacciona. Entonces hago una resta donde a la cantidad total de reactivo le quito
la cantidad de reactivo que sí reacciona. Y entonces haciendo esta resta me va a quedar que el reactivo que sí reacciona son 101.918.4 gramos de ácido nítrico, del HNO3. Y ya me queda así. Ok. Ahora ya tengo tanto la cantidad de reactivo que no reacciona como la que sí reacciona. Ahora que pues ya directamente ya puedo calcular la cantidad de reactivo en exceso del reactivo en exceso, ¿vale? Del HNO3. Entonces la cantidad, el porcentaje de reactivo en exceso es pues, de lo mismo que acá, es exactamente lo mismo. El reactivo que no reacciona entre la cantidad de reactivo que sí reacciona por 100. Entonces sustituyo datos, que me queda que el porcentaje de reactivo en exceso del HNO3, pues esto, que es el que no reacciona, entre el que sí reacciona, por 100. Y pues aquí también pasa lo mismo, que se cancelan los gramos de HNO3 con los gramos de HNO3. Y esto nos queda que al hacer la operación nos va a quedar que esto es el porcentaje de reactivo en exceso del HNO3 es del 26.7708%. Ok, ya tengo los porcentajes. Perfecto, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué ocupo? Ahora ya puedo ir por el inciso C. Ya resolví con esto el inciso B. Mira, ahí está. Ahí está. No recordaba que fuera tan difícil escribir con el... hacer rayas con el... What? No, eso no. Ahí está. Pequeños fallos técnicos. Ahí está. Ahora sí lo dejo. Ahí está, pues, nuestro... Nuestro... Ay, ya me fue. Nuestra cantidad de reactivo en exceso. Entonces ya con esto, ahora sí. Ya puedo ir por el inciso C. Ay, no. No jala. Ahí está. Y de hecho acá anoto el porcentaje de reactivo de exceso del CUI y del HNO3. Aquí los apunté, pero si no se dieron cuenta. Ok, ya voy por el inciso C. Para resolver este inciso C, voy a trabajar primero uno obviamente y después el otro. Entonces vamos a trabajar primero el yoduro cuproso. Y nos dice que si se desea producir una tonelada de nitrato cúprico, que está aquí el CuNO3, y esto entre multiplicado por 2, todo eso. Si nos dice que si se desea producir una tonelada de nitrato cúprico, nos pide encontrar la cantidad de kilogramos de yoduro cuproso y los litros del ácido necesarios pues para producir eso. Y vamos a considerar que todas las purezas que ya tenían todos estos y que el rendimiento que ya tenían también igual. Ay. Entonces, el yoduro cuproso. ¿Qué puedo hacer con el yoduro cuproso? Ok. El yoduro cuproso, yo sé que para que se formen 1125 gramos del nitrato cúprico necesito 1142.676 gramos de yoduro cuproso. Entonces, y yo sé que ocupo una tonelada de nitrato cúprico. Entonces, una tonelada de nitrato cúprico es 1.000.000 de gramos. 1.000.000 de gramos de nitrato cúprico. Entonces, ¿cuántos gramos del CUI o del yoduro cuproso ocupo? Entonces, es otra regla de 3. No sé cuántas reglas de 3 he puesto ahorita, pero son un montón. Multiplico cruzado este por este y divido entre esta de aquí. Ok. Al hacer nuestra regla de 3 nos va a quedar que la cantidad de yoduro cuproso que ocupo es 1.15.462.833.73 gramos de yoduro cuproso. Pero esto sería únicamente considerando que nuestra reacción fuera 100% eficiente y nuestras sustancias fueran 100% puras. Pero como no son ni 100% puras ni 100% eficientes, esto es lo que se ocupa de tener, o sea, así ya como que al final, después de poner purezas y rendimiento, esto es lo que me debe dar. Entonces, cuando yo multiplique mi cantidad que voy a meter por el porcentaje
de la reacción y por el porcentaje de pureza me dará esto. O sea que para yo encontrar la cantidad real de CUI que voy a meter, ya siendo impuro y considerando ese, entonces sería dividiendo entre el porcentaje de reacción y el porcentaje de pureza. Entonces la masa total, la masa neta, va a ser pues la masa que ya calculé entre 0 punto y el porcentaje de reacción, y esto multiplicado por 0 punto y el porcentaje de pureza, que sería 0.75. Por el problema nos decía que el yoduro cuproso era 75% puro. Entonces nos queda, haciendo esta operación, nos va a quedar que la masa neta es de 529.541.909 gramos de yoduro cuproso. Entonces esto es lo que vamos a ocupar de yoduro cuproso para que se nos forme, al meterlo en esta reacción, para que se nos forme una tonelada de SUI, perdón, de nitrato cúprico. Ok, pero lo que nos pedía aquí era kilogramos, entonces lo convertimos a kilogramos. Tendrá que recordar que un kilogramo es lo mismo que 1000 gramos. Haciendo esta multiplicación se cancelan gramos con gramos, y al dividir entre 1000 pues me va a quedar que la masa neta será de 1529.422 kilogramos de yoduro cuproso. Ok, y con eso ya tenemos la mitad de la respuesta. Ahora vamos con el HNO3. Pero aquí vamos a hacer una marometa, fíjate. También vamos a hacer la misma marometa, pues. Yo digo que para que con 1008 gramos de HNO3 se me forman 1125.276 gramos de CuN3 del nitrato cúprico. Entonces, ¿cuánto HNO3 ocupo para que se me forme una tonelada, o sea, 1.000.000 de gramos de nitrato cúprico? Ok. Entonces es una regla de 3. Multiplico 1008 por 1.000.000 y lo divido entre 1125.276. Y eso me va a dar que X debe de valer 895.780.2352 gramos del ácido del HNO3. Pero esto sería si fuera 100% puro el HNO3 y 100% eficiente la reacción. Entonces, como no es ni 100% puro ni 100% eficiente, voy a dividir entre 0 punto y el porcentaje de reacción, y también entre 0 punto y el porcentaje de la pureza, que la pureza, de hecho, acá te decía que era 65% puro. Entonces, haciendo esto aquí, nos va a quedar, esta operación nos va a quedar que la masa neta del H13 será 1.500.056,849.795 gramos de HNO3. Entonces esto es lo que ocupo en gramos, pero pedían litros. El problema nos los pedían litros, ahí está, en litros del ácido. Entonces hay que recordar que la densidad es igual a masa entre volumen. Esto es muy importante que se la sepan. Entonces el volumen, que es litros, será igual a la masa entre la densidad. Y yo ya tengo la masa y tengo la densidad, que me la da al principio el problema, que era 1.65 gramos sobre mililitro. Entonces para encontrar el volumen será igual a la masa, que pues es la masa neta, está aquí, entre esta cantidad entre la densidad. Entonces aquí los gramos se van a cancelar con los gramos y los mililitros van a subir, si se dan cuenta. Y al realizar esta operación de aquí, nos va a quedar que entonces la cantidad en mililitros del volumen será 993.545.3305 mililitros del HNO3. Pero el problema nos los pedía en litros, entonces convertimos esto a litros. Y hay que recordar que pues un litro son 1000 mililitros. Aquí mililitros con mililitros se cancelan y nos queda simplemente litros. Entonces al dividir entre 1000 nos va a quedar que el volumen será de 943.000.5 litros del HNO3. Y ya con esto queda resuelto el problema con todos nuestros incisos. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Muy nice.